Queridos papás y mamás, ¿sientes que tu hijo adolescente ya mayor de 18, 20 años o más es un parásito que no hace nada con su vida y no aporta nada a la casa? Y además exige todo tipo de cosas. No valora lo que has hecho y sigues haciendo por él. Y además te desprecia. Vale, no te preocupes más. Te voy a enseñar lo que debes hacer y decir, cómo hacerlo y decirlo, para que tu hijo no tenga otra opción más que cambiar totalmente. Pero antes deciros, papás y mamás, que me podéis contactar en mi email que aparece en la pantalla para cualquier duda que queráis hacer en privado. Es gratuito, ¿vale? Y si os gusta mi canal, porfa, suscribiros y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Vamos al tema de hoy. Tu hijo ya mayor no quiere hacer nada. Además es grosero, falta el respeto y siempre está de malas maneras contigo, ¿verdad? Vale. Debo deciros que nosotros tenemos mucha responsabilidad, los padres. Intentamos darles todo lo que podemos, hacerle la vida más fácil de la que nosotros hemos tenido. No, es normal, pero sin darnos cuenta de que al hacerles la vida tan fácil, solucionando todos sus problemas cuando son niños, no los preparamos para la vida adulta, no saben enfrentarse a su vida. Dan por hecho que nosotros seguiremos siempre solucionando sus problemas. Pero bueno, ahora el mal está hecho. ¿Qué podemos hacer? Os voy a enseñar la mejor estrategia para que os hagan caso y así por fin cambien su actitud. Lo primero que debemos saber es que no podemos seguir hablándoles como si fueran niños, mucho menos gritando o tratándoles como si fueran inútiles. Esto es lo peor que podemos hacer, porque no les importa además para nada. Da igual que mi madre me hable como si fuera inútil, yo sigo teniendo mi comida en mi plato, sigo teniendo mi techo, mi internet, todo. En fin, todo lo que necesite está ahí. Por eso no funciona. Da igual lo que le digas. Si le sigues dando todo lo que necesita, no importa, no le importa nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escucha hasta el final porque esta estrategia nunca falla. Sé que cuando intentas hablar con tu hijo o con tu hija, siempre te va a responder mal, gritándote, echándote en cara tus antiguos errores. Pero de verdad, hazme caso, sigue estos pasos y verás lo sorprendente que es. Es la mejor estrategia. Cuando vayas a hablar con tu hijo, asegúrate de que estéis tranquilos los dos. Si estáis nerviosos o discutiendo, ni lo intentes, ¿vale? No servirá de nada. Así que vamos a hablar tranquilamente y lo primero que debemos hacer es pedirles perdón, sí, ser humildes, pedirles perdón por los errores que hayamos cometido en el pasado. Al ser humildes nos estamos acercando a ellos y ellos lo entienden de esa forma y sus defensas se debilitan. Pero ahora viene lo más importante. Pídele perdón por haberle tratado como a un niño, regañándole o gritándole o diciéndole siempre lo que tenía que hacer como si fuera tonto. Y le dices, ya me he dado cuenta que eres mayor y que sabes perfectamente lo que tienes que hacer y también entiendes las consecuencias de tus actos. Vale, aquí tu hijo ya sabe que lo aceptas como adulto por fin. Ya está más tranquilo, más accesible. Y ahora viene lo bueno. Y le sigues diciendo, debo pedirte perdón también porque a pesar de que eres adulto he seguido dándote todo. Comida, techo, internet, todo como si fueras un niño o un inválido. Lo siento de corazón, cielo, y te pido perdón. Sé que como adulto puedes ganar todo lo que necesitas para tu vida y tomar tus propias decisiones. Yo te quiero y seguiré apoyándote, pero ya no como un niño, porque ya no lo eres. Te apoyaré como a un adulto y te seguiré queriendo siempre. Así que te hablo como un adulto. Debes buscar trabajo y aportar dinero en casa para pagar todos los gastos como lo hacemos los adultos. Por supuesto, será una cantidad mucho menor de lo que tendrías que pagar fuera de casa. Pero cariño, no te preocupes. No lo tomes como una obligación, porque no lo es. Si no te parece bien, tranquilo. Te buscas un lugar fuera de casa para vivir. Sé que puedes hacerlo y sé que puedes decidir lo que más te conviene. Vale.
Aquí es posible que tu hijo se enfade, que quiera discutir. Por favor, no entres en eso. No discutas con él nunca. No tiene sentido. Ya te has disculpado. Le has hecho una oferta muy buena. No hay nada más que discutir. Sería absurdo. Si se empeña en discutir y echarte en cara errores del pasado, piensa que es él el que se está comportando como un niño ahora. No tiene sentido seguir hablando. Si al final se va de casa, alégrate por él. Ahí es cuando de verdad aprenderá a hacerse adulto, a afrontar todas las responsabilidades que conlleva llevar una casa. Eso es todo. Vale, amigos. Espero que os haya podido ayudar un poquito. Hacerme un comentario o compartirlo con alguien que lo necesite. Suscribiros al canal, porfa, y activar las notificaciones para no perderos nada.